Esta es una réplica de la primera edición de 1830 de El Libro de Mormón. Cuando este libro apareció impreso, generó algo de oposición. José Smith, por supuesto, afirmó que tradujo el Libro de Mormón de un conjunto de antiguas planchas de oro. El libro en sí afirma ser un registro antiguo escrito por muchos profetas del antiguo continente americano. Pero para los escépticos de la afirmación de José Smith, debía haber otra respuesta sobre la manera en que produjo este libro de 588 páginas. Uno de los primeros críticos, Alexander Campbell, afirmó confiadamente que nunca jamás se había escrito un libro tan claramente por una sola mano, ni tampoco había sido concebido tan acertadamente por un solo cráneo, desde el primer libro que apareció en el lenguaje humano. Más que el Libro de Mormón. Parece bastante simple, ¿verdad? José Smith mismo, el estafador ignorante, escribió el libro. Caso cerrado. Bueno, en realidad no. Como señaló el profesor de la Universidad de Brigham Young, Daniel C. Peterson, el hecho era que el perfecto ignorante, Joe Smith, en realidad produjo el libro sustancial y complejo. Además, él y su libro estaban adquiriendo un sólido y numeroso seguimiento. ¿Cómo se podría explicar esto? Debido a que los críticos no podían reconciliar la imagen de un José Smith ignorante, que simplemente escribió el Libro de Mormón por sí mismo, se pusieron a investigar quién podía llegar con una contraexplicación plausible para el origen del Libro de Mormón. La primera y más popular contraexplicación fue conocida como la teoría Spalding-Rigdon. De acuerdo con esta teoría, Sidney Rigdon, uno de los primeros conversos de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, secretamente robó un manuscrito no publicado de un hombre llamado Solomon Spalding y se lo dio a José Smith, quien luego sacó este manuscrito con sus propias adiciones como el Libro de Mormón. Esta teoría tan popular fue entre los críticos en los días de José Smith, que prácticamente llegó a ser la explicación escéptica común para los orígenes del Libro de Mormón por décadas. Sin embargo, la teoría Spalding finalmente perdió su fuerza cuando el manuscrito original de Spalding fue recuperado en 1884 y se observó que tenía un poco de parecido al Libro de Mormón. Los historiadores ahora consideran la teoría Spalding un tema muerto y no es lo suficientemente creíble como para basar una teoría en la autoría del Libro de Mormón. Por lo que si José Smith no robó el manuscrito de Solomon Spalding, entonces, ¿quién más pudo haber producido el Libro de Mormón? A finales del siglo XX, algunos eruditos comenzaron a sugerir que José obtuvo los contenidos del Libro de Mormón desde su propio entorno. Un libro particular, View of the Hebrews, por Ethan Smith, sin relación con José, llegó a ser un candidato popular como una fuente de plagio o influencia sobre José. Publicado por primera vez en 1823, View of the Hebrews es esencialmente un argumento extendido del que los nativos americanos modernos son descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, la cual era una teoría popular a principios del siglo XIX. Algunos autores han argumentado algunas similitudes entre el contenido del Libro de Mormón y View of the Hebrews, que, según ellos, muestra algunas señales del plagio. Sin embargo, como en la teoría de Spalding, hay algunos problemas serios con la teoría de que José Smith plagiara View of the Hebrews. Por un lado, no hay evidencia directa de que José Smith estuviera familiarizado con el contenido de View of the Hebrews en el tiempo de la traducción del Libro de Mormón. Además, ninguno de los críticos contemporáneos de José Smith alguna vez consideraron View of the Hebrews como una fuente potencial de plagio, lo cual es raro si los libros son obviamente similares como algunos han argumentado. Esto indicaría que las supuestas similitudes entre estas dos fuentes no son tan obvias como se han sugerido. Finalmente, cuando José Smith se desempeñaba como editor de Times and Seasons, autorizó republicar una cita de View of the Hebrews como evidencia de la autenticidad del Libro de Mormón. Este no es el tipo de comportamiento que se esperaría de un estafador astuto. Además de todo esto, otros eruditos han señalado diferencias estilísticas entre el Libro de Mormón y View of the Hebrews. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días considera las similitudes entre estos dos libros tan débiles y no amenazantes que su distintiva universidad, Brigham Young University, publicó una edición de View of the Hebrews en 1996 para que todos puedan comparar y examinar libremente los dos libros. Por lo que si José no robó el manuscrito de Solomon Spalding o las ideas de Ethan Smith, ¿qué otra posible explicación pudiera haber? Bueno, en años recientes, una nueva teoría ha emergido, la cual señala que José Smith probablemente creció leyendo un libro escolar llamado The Lay Word por Gilbert J. Hunt y que le influyó mucho para escribir el Libro de Mormón.
publicado en 1816, la guerra posterior entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, de una historia de la guerra de 1812, que tenía la intención de ser un libro de texto educativo para los alumnos. Para apoyar la idea de que José Smith se basó en este libro para fabricar el Libro de Mormón, algunos autores han señalado las similitudes y paralelos entre estos dos libros, incluyendo cerca de 100 frases raras que unen al Libro de Mormón con The Late Word. Pero al igual que las teorías de Solomon Spaulding y Ethan Smith, esta explicación tiene muchos problemas evidentes, como la demuestra el análisis estadístico reciente. Las similitudes y los paralelos lingüísticos entre el Libro de Mormón y The Late Word se explican más comúnmente como una imitación compartida del lenguaje de la Biblia de King James y no de una dependencia literaria directa. Más allá de esto, otros han señalado que muchos de los paralelismos típicamente listados entre estos dos libros son en realidad bastante débiles. Estos problemas con la teoría del libro The Late Word indica que con toda probabilidad, en lugar de que el Libro de Mormón flagrantemente plagiara las obras de Hunt, estos dos libros emergieron uno junto al otro, en una cultura literaria norteamericana compartida. Aquellos que no creen en las afirmaciones de José Smith naturalmente encontrarán maneras de explicar el origen milagroso del Libro de Mormón, pero vale la pena repetir el punto que planteó el apóstol John A. Widtsoe en 1951. Los incrédulos en la historia de José Smith no han podido estar de acuerdo en ninguna explicación. Incluso ha sido necesario que algunos escritores cambien la explicación que propusieron por primera vez. Esta búsqueda sin éxito y cambiante por sí misma es una evidencia de la veracidad de la propia historia del profeta. Los argumentos de que el Libro de Mormón se derivó de otros libros del siglo XIX no explican adecuadamente sus características. Por ejemplo, su asombrosa complejidad narrativa, su elegancia literaria, su profunda teología y sus auténticas características antiguas. Tales argumentos tampoco tienen en cuenta las circunstancias de su aparición, incluyendo su dictado rápido, la falta de revisiones y los testimonios de aquellos que sostuvieron las planchas y contemplaron a un ángel. El peso de la evidencia combinada afirma que el Libro de Mormón es diferente a cualquier obra del siglo XIX y es un texto antiguo auténtico. Si alguno de ustedes tiene curiosidad de leer el manuscrito de Solomon Spaulding y The Late Word o la obra de View of the Hebrews, puede tener acceso gratuito en el archivo de Book of Mormon Central al seguir los enlaces de la descripción.